Buenas tardes. Este es el segundo encuentro que celebramos en torno a la exposición Escrituras en Libertad. Hoy intervienen Fernando Millán y Chema de Francisco. De Millán señalar que fue uno de los personajes clave en la difusión del espíritu vanguardista en los años 60 en nuestro país y uno de los creadores más importantes de ese periodo. Chema de Francisco será quien hoy hará de guía por su obra. De Francisco ejerce como crítico de arte y comisario de exposiciones. Actualmente dirige en Madrid la Galería Estiarte. Ha publicado numerosos artículos sobre poesía experimental y es coautor junto a Millán del libro Vanguardia y vanguardismos ante el siglo XXI, publicado por la editorial Árdora en 1998. Este libro en realidad es una larga conversación en la que se pone claramente de manifiesto la complicidad intelectual que se establece entre ambos y en la que Chema de Francisco, a través de la memoria de Millán, reconstruye el panorama de la creación experimental en nuestro país en los años 60 y 70, tomando, como es lógico, como punto de referencia la poesía experimental. Además en este libro, además de hablar de su obra, Millán rescata del olvido a personajes casi olvidados como Julio Campal, Felipe Bosso y José Luis Castillejo, que están presentes en esta exposición. Además de reivindicar este pasado reciente, Millán sigue defendiendo la idea de una vanguardia hoy en día. Bueno, en este punto discrepamos algo porque yo pienso que la poesía experimental hoy en día no tiene nada que ver con la vanguardia. Es decir, la poesía experimental es algo de principio de siglo que se toma en los años 60 y creo que concluye en los años 70. Bueno, me imagino que estos temas saldrán a relucir en esta conversación. Os cedo la palabra. Creo que voy a discrepar tanto de Fernando como de José Antonio, con lo cual pues esto parece que se anima desde el principio. A mí me hace especial ilusión este encuentro con Fernando porque efectivamente este es el libro que nosotros hicimos, una conversación, una larguísima conversación en un molino que tiene Fernando en Jaén y donde estuvimos 15 días charlando y charlando y charlando. Y yo encontré la obra de Fernando Millán, su figura, a través de mi investigación en una tesis doctoral sobre Juan Eduardo Cirlot y la experimentación poética de los años de la posguerra en España y en general del arte experimental, si es que algo de arte experimental pudo darse en aquellos momentos, que sí lo hubo, ¿no? Y es interesante ver cómo fue evolucionando y cómo luego va a ejercer una gran influencia en el arte posterior y en la experimentación poética en general en nuestro país. Entonces, lo digo porque yo me encontré con Fernando Millán a través de la documentación en la universidad, trabajando en un departamento. Cirlot, Brossa, Ori, otros, Chicharro y Fernando Millán, pues eran los artistas, o los poetas, mejor dicho, que yo iba recogiendo en esa especialización que no sé muy bien cómo fue saliendo y que luego se recogió en algunos de los libros con los que estudian los periodistas actualmente cuando se aborda el tema de la literatura española experimental o de vanguardia en los años 40. Entonces, pues me encuentro con Fernando, veo que hay una enorme cantidad de discurso y de proyecto divulgativo, no solo como poeta, como autor, sino también como divulgador. Y entonces conecto con él, contacto contigo y te acuerdas que hicimos una primera entrevista que hicimos, que ha traído por aquí José Antonio, que publicamos en una revista de la facultad, que es una de las primeras, Espéculo, que es una de las primeras digital, de las primeras revistas en Internet. Y entonces, a partir de ahí, tuya fue la idea de continuar con esta experiencia de conversación hasta llevarla al librito de Árdora, que es muy especial. Lo publicamos, salió en el 97, 98, y desde entonces, 98, y desde entonces, pues claro, pues son 10, 11 años lo que han ocurrido. Ahí efectivamente estuvimos, yo te iba preguntando y tú ibas desgranando y desglosando toda tu idea de la vanguardia, de los efectos, del fenómeno en concreto y también de la actualidad en aquel momento. Yo quisiera preguntarte inicialmente, para abrir un poco el debate o el fuego o el tema, ¿qué es lo que crees que ha ocurrido con el asunto de la poesía experimental
y el arte experimental referido a tu ámbito desde la publicación del libro hasta ahora, en estos últimos 10 años? Bueno, pues lo que ha sucedido se puede resumir en pocas palabras. El problema es que decir simplemente lo que ha sucedido seguramente no permitiría entenderlo. Es decir, cuando, por ejemplo, José Antonio Sarmiento dice que la experimentación es una cosa del principio del siglo, o tú dices las distintas cosas que pasaron a los 40, a los 50, todo eso es importante saberlo, porque la vanguardia, entendida como una manifestación radical que pone en cuestión los sistemas no solo culturales, sino también los sociales, que es una cosa que efectivamente se inicia en finales del siglo XIX, tiene una primera eclosión en los años 20, se reinicia o se continúa, no lo sabemos muy bien, en los 60. Y tiene una serie de características comunes, lo que se llama esas primeras vanguardias y lo que luego los italianos bautizaron a partir de los 60 como las neovanguardias. Esas cosas comunes son, por ejemplo, la vocación colectiva. Es decir, cuando yo en este libro hablo de una serie de gente, no hablo porque me caigan bien o mal. Muchos de ellos, francamente, me caen muy mal. Pues son unos hijos de puta, así de claro. Pero estuvieron en un determinado momento, en un determinado proyecto y fueron significantes. En los 60 yo participé, fui fundamentalmente el líder del grupo NO, y el grupo NEO fue muy importante para los que participaron y también para mí. Quiero decir, la idea de lo colectivo, que es una idea que aún no ha llegado a la universidad y a los historiadores que siguen historiando a los pintores uno por uno, a los poetas uno por uno, etcétera y tal, ya estaba ahí y es absolutamente fundamental. Ahora bien, esa idea de lo colectivo no significa que todo el mundo hiciera lo mismo, ni tuviera las mismas responsabilidades, ni tuviera las mismas productividades. Hay naturalmente un núcleo en todas estas situaciones. Nadie duda de que André Breton es fundamental para el surrealismo, por más que el surrealismo produjera 30, 40, 50 poetas en todo el mundo de gran importancia en la historia de la poesía. Pero André Breton fue el que hizo el manifiesto, André Breton fue el que con mano de hierro llevó el surrealismo adelante, expulsó a unos, amó a otros, etcétera, etcétera. Esto también sucede en las neovanguardias. Y en las neovanguardias sucede además un segundo fenómeno, y es que en un determinado momento, en tanto que era algo colectivo, también internacional, es decir, la poesía de vanguardia de los años 60-70 fue la primera globalización que se hizo en la historia de la humanidad, muy anterior a la de los capitalistas de los 80-90 y a la actual y a la de Internet. Sin esto no hubiera existido posiblemente lo otro, pero en todo caso, insisto, sucedió. Bien, pues resulta que en ese momento se dan una serie de gente separados por miles de kilómetros, pero en contacto diario. Yo le recordaba hoy, mientras tomamos un café a Chema, el horror con el que mi esposa de entonces veía cada vez que yo iba a correos a comprar sellos, consideraba que nos estábamos arruinando. Decía, no conozco a nadie, ni tengo noticia de nadie que sepa de alguien que gaste tantos sellos como tú. Y yo decía, sí, claro, porque la gente no se escribe con los de fuera. Pues, ¿qué quieres que yo le haga? Es que vale muy caro. Valía 5 pesetas un sello para escribir al extranjero. Entonces, esta serie de gente llegan a una serie de conclusiones que todos conocemos, que se podrían constatar en qué momento se inician, y se plantea que la vanguardia ha devenido en un vanguardismo, es decir, en una deformación, en una enfermedad senil, en la cual la innovación pura, la renovación por la renovación, el épater le bourgeois, etcétera, etcétera, se habían comido la voluntad profunda de transformación, de radical transformación estética y humana que venía de la vanguardia. Y entonces esta gente, para escapar de ese vanguardismo, propone que una de las denominaciones que se habían utilizado de forma un poco episódica, un poco circunstancial, que era la de experimentación, se empieza a utilizar de forma preferente en vez de vanguardia. Lo mismo sucede con la denominación para la poesía visual de poesía concreta que hasta ese momento se había estado utilizando. Estoy hablando de finales de los 60, 67, 68. Y entonces hay una serie de gente que apostamos por eso. Y ahí están los documentos. Gente que ahora se dice a sí misma vanguardista tardó 10 años en aceptar el término. Y no digamos ya las prácticas.
Y gente que hoy está en esta posición, seguramente con todo derecho, porque además en una posición está quien lo decide, el comisario, aún dicen que no saben por qué les llaman experimentales. Y claro, es que no preguntan. Se llaman experimentales porque utilizan la tipología descubierta por la vanguardia y llevada a su mayoría de edad por la experimentación. Por eso se le llama experimentales. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un núcleo fundamental que es la experimentación. Un conjunto de gente que pasaba por allí, que son gente que episódicamente participa. Hay otra gente que viene de otras tradiciones, por ejemplo, José Luis Castillejo, que viene de la cultura norteamericana, o Juan Hidalgo, que viene igualmente de esa cultura, en la cual no se llama experimentación a esto, sino conceptualismo o minimalismo. Pero es lo mismo, lo que sucede que naturalmente lo que hacen en Estados Unidos y lo que hace la gente no siempre es igual, pero es el mismo planteamiento. La experimentación es la voluntad de acabar con la idea de que el arte solo pertenece a las sensaciones y a los sentimientos, que el arte es algo que pertenece al misterio, que es incognoscible, que no se puede hablar de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la experimentación, esa voluntad de acabar con eso. Cuando yo te preguntaba ahí, ¿qué crees que ha podido ocurrir en estos 10 años? Porque realmente hemos visto que hay varias exposiciones, monografías, se han reeditado libros antológicos con obra de muchos artistas, de muchos poetas, se han recuperado muchos textos, se han recuperado también discurso, etcétera, etcétera. Me refería, o sea, me gustaría que nos adentráramos en las posibles repercusiones de todas estas recuperaciones o reconsideraciones con más o menos acierto histórico. Es que me he extendido porque es que me parecía fundamental. Esto que tú dices es cierto. Quiero decir, desde mi punto de vista, la experimentación propiamente dicha, es decir, esa voluntad de cambio, ese espíritu, digamos, radical, esa negativa a hacer comercio, por ejemplo, con el arte, esa negativa a beneficiarse del conocimiento y a aceptar que el conocimiento es propiedad de alguien, sino todo lo contrario, que es decir, defender la universalidad del conocimiento, el apoyar a todo aquel que lo necesita, trabajar en común con los que no tienen esa información, etcétera, etcétera, eso acaba en los 80. Es evidente que por razones puramente biológicas, seguramente la gente que habíamos empezado en los 60, y yo era el más joven, porque yo empecé con 20 años, en el año 64, cuando yo empecé a publicar y a participar en estas cosas, tengo 20 años, pero claro, la demás gente era más mayor, y entonces, pero también yo que tengo 24 años, perdón, 20 años en el 64, y en el año 84 ya tengo 44, me parece que son, ¿no? 40, ¿no? Entonces, es decir, eso cambia. Es decir, una persona no es eternamente la misma. La biología de la vanguardia se ha estudiado. Es decir, cuando uno tiene 20 años es muy radical, cuando tiene 30 años sigue siendo radical, cuando tiene 40 años es menos radical y cuando tiene 60 años no es nada radical. Salvo en comparación con los jóvenes que seguramente son menos radicales que él a pesar de todo. Pero esa es la cuestión. Con respecto a sí mismo, uno es menos radical con el paso del tiempo. Y además uno tiene hijos, y además uno tiene que hacer cosas, o tiene que dedicarse a otras cosas que no sean lo puramente público. Cosa que además en este país está muy mal visto. Aquí, si uno dice que es un hombre público, le confunden con una mujer pública. Es decir, pero es que eso es un hecho. Los dos están muy mal vistos, pero evidentemente está mucho peor visto el hombre público porque además no cobra. Esta es la cuestión. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa en los 90? O sea, en primer lugar, no hay en ningún momento una ruptura desde los 60 hasta ahora en el tema de la poesía experimental. En ningún momento se deja hacer, en ningún momento se deja de publicar. Hay autores que desde un momento hasta el final permanecen, y aunque yo, por ejemplo, en los 80 dejo de tener una actividad pública conocida, sí que sigo produciendo, sigo haciendo libros y sigo haciendo cosas. Pues claro, tengo esa otra vertiente. Pero hay otra gente que lo continúa. Hay gente como Antonio Gómez, que en los 70 acaba de empezar, incluso está luego en África, y cuando vuelve de África, al finales de los 70, empieza una actividad que ha sido fundamental porque ha mantenido, por decir así, una antorcha respecto a la cual la gente ha ido. Pero fíjate que cuando digo que no estoy de acuerdo con José Antonio ni contigo, cuando José Antonio dice que la poesía experimental es una práctica que se ejerce en los años 20, los años 30 y que más o menos desaparece para ser retomada de una forma más o menos con una fortaleza en los años 60 y que él considera que ahora mismo es un mecanismo desactivado y tú postulas lo contrario. No, exactamente. Yo te digo que lo que es los planteamientos experimentales
lo que se podía llamar el movimiento experimental se acaba más o menos en el comienzo de los 80. Pero hay autores que siguen trabajando solitariamente. El problema es que la vanguardia y la experimentación no es algo privado o algo de personas aisladas. Claro. Es algo de conjunto. Es, como decirte, es como un partido político que si un día dejara de actuar como partido político, aunque la gente siguiera existiendo en esa ideología, no existiría el movimiento comunista si no hubiera partidos comunistas. ¿Entiendes lo que digo? Es que la poesía experimental, entre finales de los 60 y comienzos de los 70, en España incluso, se convierte en lo que se llamaría un movimiento. Y ese movimiento tiene ya vida propia, hasta tal punto que hoy en día, según mis cálculos, hay unos 2.500 o 3.000 poetas que hacen poesía visual en España. Es una cantidad seguramente exagerada. Y dando lugar además a cosas muy divertidas. El otro día me encontré un magnífico libro que había editado Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha, de un chico de Castilla-La Mancha, lógicamente, esto está parcializado así, donde repetía un poema de Felipe Bosso prácticamente igual. Estaba claro que no lo conocía, pero tiene sentido. Pero, ¿qué sucede? Que es lo que llamaríamos ese movimiento que tiene unos postulados, unos planteamientos, se ha continuado. Ha habido una comunicación boca a boca, o como quieras llamarlo. Es decir, yo lo que creo es que realmente todas las estrategias de creación de la poesía fonética, de la poesía semiótica, de la poesía visual, de las distintas maneras de trabajar en los límites de la escritura, etcétera, etcétera, siguen activos hoy a través de prácticas de arte actual, que llamamos en general arte contemporáneo, y que ya no tiene mucho sentido hablar de la actualidad de la poesía experimental. Es decir, que sí que creo que todas esas estrategias han sido, y seguramente debido a vuestro magisterio, y a las acciones que se han ido llevando a lo largo de los años, con más o menos acierto, con más o menos debate, con lo interesante que es entrar en cómo se debería considerar la evolución de determinado trabajo o cómo se leen los documentos y la historia que ha quedado, cómo el archivo va funcionando en ese sentido, que sí creo que ha generado, digamos, maneras de trabajar. Vemos a muchos artistas de hoy que utilizan verdaderas, como tú muy bien dices, como algunos poetas, pero muchos artistas plásticos que utilizan la poesía experimental, la poesía fonética o la visualización de la escritura y la instrumentalización de la escritura como una negociación de distintas áreas de la plástica y de las herramientas, mecanismos y géneros del arte. Bueno, es que tú acabas de citar un tema fundamental, que es el tema de la escritura. Es decir, es que el objetivo sobre el que se centra el trabajo y también las mejores consecuciones de la poesía experimental es la escritura. Pero no la escritura en sentido tradicional, sino lo que yo en el año 75, en el libro La escritura en libertad, que publiqué junto con Jesús García Sánchez en Alianza, llamé la escritura expandida, que José Luis Castillejo llamó la escritura no escrita, y se ha llamado de distintas formas, que es una escritura que ya no solo utiliza palabras, sino que utiliza imágenes, utiliza colores, utiliza todo tipo de posibilidades visuales o sonoras mediante la grabación, mediante el vídeo, etcétera, pero con una voluntad, llamaríamos, de tipo comunicativo, de tipo mensaje. Es decir, sigue habiendo un mensaje, una voluntad de mensaje, y por lo tanto no podemos seguir llamándole poesía, aunque también se le puede llamar de otras formas, porque evidentemente lo de los nombres muchas veces es más bien una rémora que una ayuda, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la historia es como es y los nombres quedan ahí, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú dices de que la gente tiene conciencia o no, hay que aceptar varias cosas. En primer lugar, existe el hecho de la poesía experimental que se desarrolla más o menos entre el año 63, 64 y el 84, 85. Ese es el periodo clave, donde se producen las novedades, las innovaciones, donde se asimilan los conocimientos de las obras que se han hecho fuera, donde se escribe la teoría, donde se hace el análisis de lo que se está haciendo, y después otros periodos con distintas tendencias, donde según las zonas, porque por ejemplo no se puede hablar de la misma historia en Cataluña que en el resto de España, y en cierto modo también en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña con el tema del nacionalismo. Cataluña es el país, por decir así, más culto de España y sociológica y económicamente el más avanzado, pero como prima ahí el nacionalismo a partir de los años 70, toman la decisión de vivir aparte. Y eso se nota, por ejemplo, la primera exposición colectiva sobre la poesía experimental en el Estado español que se hace en Cataluña es en el año 93. Claro. O sea, mientras tanto se está... Y eso que
desde el resto de la península, es decir, desde Madrid o del País Vasco o desde Andalucía, siempre se contó con los catalanes. Y de hecho, Joan Brossa es publicado en el año 65 en catalán en Madrid, cosa que naturalmente ningún catalán se dedicó a publicar lo que nosotros hacíamos allí. Es decir, yo la primera vez que di una conferencia en Barcelona fue en el año 90 y tantos. Esta es otra historia distinta, ellos tienen otra historia. Aunque desde el punto de vista de las formas, desde el punto de vista de la evolución de los conceptos y tal, no hay diferencia, como no la hay con Francia o con Italia, salvo por razones puramente físicas. Quiero decir que Francia o Italia son mucho más ricos, y si nosotros en el periodo que estamos hablando, ese del 83, 63, 84, más o menos, en España se publican 300 libros de poesía experimental, en Italia se publican 4.000 y en Francia 2.000. Eso es lógico, porque la diferencia cultural es tan grande que incluso proporcionalmente nuestros 30, 40, 50, 100 libros tendrían que haber sido en la misma proporción económica y de país, ellos tenían que haber publicado 10.000 o 20.000. Es decir, la productividad española ha sido mucho más espectacular que la de los otros países si pensamos que España era un país subdesarrollado en los años 60. Un país subdesarrollado. Y sin embargo, hacemos esta producción, esta transformación, y se produce otra serie de cosas. Que es importante lo que tú dices. Es decir, desde que la escritura se convierte en el centro del debate de la creatividad, como queramos llamarle, o de la experimentación, en los años 60-70, ya no ha dejado de estar ahí. De tal forma que por eso yo le llamé La escritura en libertad al libro que publicamos, que era una antología internacional, que lleva el subtítulo de Poesía experimental, porque se había contratado así con la editorial y se negaron a quitarlo. Yo no quería poner poesía experimental, porque muchos de los autores que estaban allí no tenía yo ningún derecho a llamarles experimentales, aunque lo fueran dentro de ese espíritu vanguardista que habíamos hablado. Pero para mí la experimentación ya era otra cosa. Pero bueno, eso se produce y está ahí, pero es que un tema sobre el cual nunca se habla, aún no se ha hablado, supongo que se hablará con el tiempo, yo seguramente ya no lo veré, claro, es que esa internacionalización que se produce y esa entrada de las nuevas ideas, de estas nuevas ideas del concepto de lo estético como algo sin límites, de la idea de que la creatividad podía ser dirigida y controlada mediante la experimentación, etcétera, etcétera. Estas ideas forman parte del acervo común porque llegaron a través de los medios de comunicación de masas a un público muy amplio. Hay una cosa que es que, claro, desde ahora, la gente que no lo vivió no lo puede saber. Los artículos que nosotros hacíamos y los poemas que nosotros hacíamos se publicaban en los diarios, como si hoy fuera El País o el ABC. En el ABC se publicaban, porque ya existía entonces. En El País, en aquel momento, aún no, porque no empezó a existir hasta el 76. Pero estaban en el Arriba, estaban en el diario Madrid. Nosotros publicábamos preferentemente en el Madrid, pero claro, vino Fraga y lo cerró. Y nos quedamos sin el periódico que era el lógico en el cual debíamos publicar. Pero seguimos publicando los demás. Yo tengo, por ejemplo, controlada la publicación de un poema mío que se llama La mano que clama, que es una mano poema, en unos 40 sitios distintos en el periodo entre el año 70 y el año 76. Y estamos hablando de periódicos que por término medio eran periódicos que entonces tenían pequeñas tiradas, tenían 20.000, 30.000, 40.000, incluso algunos más. Si publicamos esos impactos en términos de teoría de la comunicación, significa que ese poema es el poema más conocido en la historia de España. Y así lo reconoció una antología que se publicó en el año 93, en la cual yo fui el poeta más representado de antología, más que Alexandre y más que Lorca, porque a mí me dedicaban 8 páginas y a ellos por término medio le quedaban 2 o 3. La justificación era muy tonta, y es que pusieron varios poemas míos, los antólogos, visuales que ocupaban cada uno una página, en vez de comentar solo los poemas. Pero esto es así, esto llega. Quiero decir, ¿cuál es la apuesta si tú haces poesía visual? Que la poesía visual la recibe todo aquel que la ve. No la tiene que leer. Yo recuerdo las conversaciones que teníamos, por ejemplo, con Gabriel Zelaya, que habría estado con el tema de la poesía social. No, tenemos que luchar contra el régimen, esto, tal, la política. Y le decíamos, mira, Gabriel, si quieres que los obreros reciban poesía, haz poemas visuales. Ahora, eso sí, tienes que llevarlo luego a su barrio, porque ellos no van a venir al tuyo, porque tú vives en un barrio caro. Pero los van a ver y los van a percibir inmediatamente. Les gustará más o menos, les va a dar mayor influencia, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de hechos. Esta es la cuestión. O sea,
ahora mismo la influencia de los artistas, más o menos y tal, yo siempre soy muy circunspecto con el tema de las influencias. Es decir, en el mundo de la comunicación de masas, las influencias están, incluso hay gente que nunca habrá oído mi nombre y si no habrá visto muchos de mis poemas. Por lo tanto, ¿cómo puedes saber si tiene influencia o no y por qué hizo? Yo cuando hago un poema nunca sé por qué lo hago. Hay una caracterización de todas maneras del artista de los 70 que es el compromiso, incluso en algunos casos como el tuyo, es también la voluntad de la difusión y la voluntad de la generosidad para dar a conocer, eso quizá lo heredaste de Campal, esa verdadera voluntad de grupo vanguardista de aglutinar, compartir, hacer el nosotros, también como dice Jones Barber, que creo que también es otro artista que ha generado, digamos, un entorno de trabajo común, o por lo menos quizá eso es lo que habéis pretendido, y entonces esta caracterización muy típica del artista de los 70, que quizá se haya dado también por circunstancias ideológicas, y más en España, donde no teníamos libertad de expresión, donde había, digamos, una lucha por determinados asuntos sociales, culturales, económicos, etcétera, etcétera. Y lo que me refiero es que la propuesta de algunos de vosotros, también, en contrario a otros que no han llevado, digamos, este tipo de trabajo, ha podido generar, y yo creo que ha sido así, un determinado magisterio y una determinada influencia de determinadas actitudes. Entonces, quizá en los 80 el individualismo de la práctica artística olvidó un poco este asunto, aunque luego, por otro lado, como tú muy bien dices, hay muchísimos trabajos que son los fundamentales en los años 80. Quiero decir que en los 90, cuando se vuelve a activar el mecanismo de vanguardia, cuando se vuelven a considerar los trabajos, los objetivos que quedaron inconclusos por la vuelta al orden en los 80, muchos jóvenes, muchos artistas que vuelven, digamos, a la creación de una forma desprejuiciada, sin el impedimento estético de la falta de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para el objetivo de la integración de las artes de las vanguardias, con una fuerte preparación intelectual o una mejor preparación al menos internacional, y sin el prejuicio ético de lo combativo por lo combativo, con la ausencia de esas polarizaciones ideológicas fuertes, con los excesos de muchos de los críticos de los 80, etcétera. O sea, es decir, se retoma un poco, digamos, esas tareas inconclusas. Evidentemente ya sin el valor del combate ideológico, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pero esto es una cosa generacional. Entonces, la cosa es la vanguardia hoy en día funciona de una manera que le pertenece al arte y que, como dice Bartolomé Ferrando en una cita que me encanta recordar, y es que el objetivo de la creación poética experimental ya no tiene un alcance social, o al menos él dice, todavía no estamos dispuestos a que eso pueda tener, digamos, un efecto inmediato ahí, y que es en la percepción, en el individuo, cómo va generando una actitud ante el mundo mucho más amplia y mucho más... el arte en general y toda la productividad estética es lo que se llama un formante primario. Es decir, ninguna sociedad puede progresar, ninguna sociedad puede ser libre si no tiene su propia productividad estética. La demostración es que en gran parte de España muchos de los problemas que ha tenido en los últimos años y que sigue teniendo es que es estéticamente dependiente de países que son más ricos o más avanzados. Porque aquí ahora mismo es más barato para un museo de arte contemporáneo importar una exposición hecha en Los Ángeles que producir una propia, que es más caro. Entonces, simplemente esto es... Pues, ahora, ¿eso que da lugar? Quiero decir, da lugar a que, lógicamente, tú no tienes tu propia cultura, sino que tienes que vivir la cultura de otro. Y vivir la cultura de otro es como, no sé cómo decirte, es como hablar un idioma que no conoces. Así de simple. O sea, tú no hablas tu propio idioma. Tienes que hacerte... Eres como dicen en mi pueblo, un esmigrado, que es mucho más grave que ser un emigrante. Claro, porque es que tú ya no eres tú. Así de claro, ¿entiendes? Entonces, la poesía experimental, tal como se produce en los años 60-70, es el único producto auténticamente español y a la vez internacional, al mismo nivel que el que se ha producido en cualquier otro país, que se ha hecho en el siglo XX en España. Esto es lo que hay que decir, finalmente. El libro La escritura en libertad es el libro más importante sobre arte contemporáneo que se ha publicado en el siglo XX en España. Este tipo de cosas,
Claro, finalmente las tengo que decir yo porque este es el país de los zapateros en el cual todo es por consenso y todo el mundo es bueno. Pues no, señores, no todo el mundo es bueno. Hubo gente que estaba donde tenía que estar y hubo gente que no estuvo. Es más, no solo no movió un dedo, y son, sin embargo, grandes artistas, y no me importa decir nombres. Juan Hidalgo nunca movió un dedo a nuestro favor, ni hizo nada por nadie, nada más que por él mismo. Y José Luis Castillejo exactamente igual. Lo hicieron por ellos. José Luis Castillejo no. Cuidado. José Luis Castillejo pagó los libros ZAC de su bolsillo. Por eso existen. Pero nosotros nos pagamos nuestros libros de nuestros bolsillos. Con una diferencia llamativa. En el año 68 yo tenía 24 años, Castillejo tenía 48 y Juan Hidalgo 50 y tantos. Es decir, su potencia económica, social, sus relaciones eran infinitamente mayores que las nuestras. Sin embargo, ellos hoy tienen que participar en una exposición que se llama de poesía experimental, que fue lo que nosotros defendimos, y no nosotros en una exposición ZAG, porque no existe el espíritu ZAG, ni existe la poesía ZAG, ni existe el arte ZAG. Esta es la cuestión, ¿entiendes? Es de lo que se trata de hablar, si es que queréis que hablemos de algo. Porque a mí, yo nunca he pedido nada. Nunca he pedido absolutamente nada. Y los libros que he publicado, los he publicado porque alguien ha querido publicarlos. Tampoco me he movido. Nunca le he pedido a nadie que escriba sobre mí. Porque, como veis, yo sé defenderme solo. No tengo ninguna necesidad. Ahora, ¿qué sucede? Que eso se vuelve contra mí. Lo que va a quedar es que Fernando Millán se dice que él es muy importante y que los demás no son importantes. No es cierto. No es cierto. Lo importante es la historia. Ahora bien, quien hizo la historia tendrá algo que ver con esa importancia. Eso no se puede negar tampoco, ¿entiendes? Y esas transformaciones de lo estético que dice mi querido amigo Bartolomé Ferrando no son ciertas. Ahora seguimos transformándonos mediante el consumo de lo estético. Es más, vivimos en las sociedades más estetizadas que han existido en la historia de la humanidad. Pero es la moda, los esteticiens catalanes, etcétera, quien nos dice quiénes somos y qué es lo que podemos hacer. Y es la música de consumo, o sea, la música industrial hecha por las empresas multinacionales con unos borreguillos españoles a los cuales les pagan, las que nos hace la música. Y así sucesivamente. Este es el hecho. A mí, como vosotros comprenderéis, ya me da igual. Como tú decías, yo ya vivo en El Molino, tengo 64 años y en la vida que me quede la quiero dedicar a terminar los libros que tengo a medio, que son muchos. Porque a mí lo que realmente me gusta es hacer esas cosas. Lo demás, yo entré en este mundo porque se murió Campal, si no, nunca hubiera entrado. Y tuve que entrar a defender una serie de cosas porque ya antes de morirse Campal ya le estaban robando y después la han seguido robando. Y entonces, como yo sabía, ya conocía entonces el principio aquel que rige a todos los movimientos radicales, de vanguardia, sean políticos o sean religiosos, etc. Hay un principio que los rige, dice: a los movimientos radicales, en un primer lugar, se les desprecia y se les ignora. En segundo lugar, se les ataca. Y finalmente, se les roba. Eso vale también para la poesía experimental. Claro. Pero eso está bien, no sé cómo decirte. Es como Saturno que se come a sus hijos. Es decir, es el tiempo. Que nos coman vivos, naturalmente. Tú has entendido en todo caso siempre la escritura como un filo de límite. Siempre has puesto tu escritura en el límite, en una práctica en el límite de lo decible, de lo escrito, de lo posible, etc. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde consideras que hoy está establecido ese límite que puede o debe No hay límites. Es decir, el límite es que no hay límites. Yo ahora conozco, por ejemplo, a gente que hace cosas que me envían, por esa cosa de la histórica, porque hay gente que dice, como usted es histórico y tal, nunca sé qué significa, me envían sus libros y entonces veo gente que, por ejemplo, que hace libros de poesía experimental solo con fotografías, o sea, con paisajes. Concretamente hay una chica de Valladolid que hace unas fotos de nubes que están muy bien, que cuentan una historia de nubes, claro. Entonces, eso es un límite de la escritura. Eso es escritura, no es escritura. Desde el punto de vista académico ya sabemos que no es escritura. Pero pues bueno, está claro que eso funciona. El tema de los límites es por una razón también de tipo ético. Quiero decir, es que se supone que uno ha llegado a un determinado momento y detrás de ti tienes no sé cuántos miles de generaciones que han hecho algo para que tú estés allí. A lo mejor simplemente tener un coito, pero bueno, algo han hecho. Tú eres el heredero. Y entonces yo desde que aprendí a leer, yo aprendí a leer ya muy tarde, cuando tenía 10 años, entonces claro, procuré ganar el tiempo perdido, claro, me maravillaba de las cosas que leía.
y de las cosas que veía, ¿no? Y lo que se había hecho y tal, decía, qué maravilla, ¿no? Y en un determinado momento tuve una cierta conciencia de que, o si uno recibe tanto, también debería devolver algo, ¿no? Pero claro, lógicamente debe devolver en el límite, quiero decir, no irse... Se puede hacer y de hecho se hace. Y de hecho en España, por ejemplo, tenemos el ejemplo de que como la guerra civil se hizo para volver al siglo XVIII, la poesía la hicieron volver al siglo XVI. Y entonces aparecieron los garcilasistas que hacían poemas como Garcilaso. Y se puede hacer y está muy bien, y eran poemas que están muy bien. Pero claro, yo no estaba interesado en eso. Yo quería ser un hombre de mi tiempo. Yo si no he sido más de mi tiempo es porque no he podido. A mí toda la tecnología siempre me ha encantado. Se me ha parecido lo que dice McLuhan, ¿no? Es como si te crecieran brazos, como si te crecieran ojos, como si tú fueras una persona mayor, ¿no? Y eso conecta con la experiencia de los poetas. La experiencia que tú tienes cuando trabajas con los límites es que la conciencia se expande también, igual que se expande la escritura. Lo que ha hecho el arte en todo el siglo XX y todos los cambios estéticos profundos que han tenido lugar junto con la tecnología, pero nada más, es hacer que la conciencia humana se haya expandido. La conciencia que nosotros tenemos, la capacidad de comprender, la capacidad de gustar, en definitiva la capacidad de vivir que tenemos, es inconmensurable en comparación con la de nuestros abuelos. No tiene nada que ver. Somos otros seres humanos. Entonces, claro, hay que ir al límite de esa nueva situación, puesto que hemos vivido el siglo de mayores cambios de la historia de la humanidad, pues lo lógico es participar en eso. Una cierta voluntad de participación, ese es el límite donde hay que estar. Ahora, naturalmente que ese límite depende mucho de los medios, que tú citabas antes, y que yo también citaba respecto al tema de los TAG, claro. Perdona, o sea, yo quiero hacer un libro de 400 páginas que se llama La caída del avión en el terreno baldío. ¿Cuánto vale ese libro en el año 68? Ese libro en el año 68 vale unas 80.000 pesetas. Yo no puedo hacer ese libro, hago un libro que se llama Texto y Antitextos, que tiene 56 páginas y que cuesta 24.000 pesetas. Yo podía haber hecho texto y antitextos de 400 páginas. Y de hecho están ahí los poemas inéditos. Pero también está el tema, yo por ejemplo la poesía sonora, que ha sido siempre una de mis mayores aficiones, porque como veis yo soy muy oral, a mí me encanta hablar. Sin embargo, nunca he podido practicarla y desarrollarla por una cuestión puramente técnica, porque un magnetofón UR en los años 70 valía como 80 o 90.000 pesetas y después valía un poco más, pero en fin, 80.000 pesetas era el sueldo de no sé cuántas personas. Yo en el año 70 me parece que ganaba, el trabajo mejor que tuve ganaba 17.000 pesetas, no, 12.000, perdón. Es decir, que tenías que estar varios años trabajando para comprarte un magnetofón Uber. ¿Entiendes? Entonces, o una de dos, tenías a Ugarte que te ponía el laboratorio Alea para que lo hicieras, como lo hicieron a Luis de Pablo, y tenías allí tus magnetofones, que por cierto él prestaba a los demás íbamos allí, pero claro, ibas media hora, es decir, no, o no tenías magnetofones. Y así sucesivamente. No te quiero decir ya el tema del cine, el vídeo, cuando empieza todo eso. Esos son los límites impuestos externos, ¿no? Que existen, que están ahí y que hay que tenerlos en cuenta. Y que también hay que tenerlos en cuenta cuando se hable con la gente. Entonces yo, por ejemplo, fundamentalmente he hecho poesía visual, mucho más que poesía sonora, porque la poesía visual uno la podía hacer en su casa solo, ¿no? Especialmente la que yo hacía cuando me dedicaba, por ejemplo, a tachar libros. Bueno, pues claro, obviamente, ni siquiera tenía que comprar los libros, los conseguía y tal, y luego los tachaba. Entonces, bueno, pues es una forma de producir. ¿Vas a leer algo? Sí, habíamos hablado, lo que pasa es que no sé qué hora es, me parece que debemos estar al límite, ¿no? Bueno, pero... También, al límite de la hora. Sí, pero yo creo que de esta hay otra cosa que no quería dejar de comentar después. Bien, no, yo lo que quería hacer es que, puesto que evidentemente la poesía visual, según mi experiencia, no se puede mostrar en proyecciones. La poesía visual, yo por ejemplo, cuando hago trabajo en poesía visual, trabajo o bien para imprimir, o sea, para editar, en un tamaño que tiene unas limitaciones, que no puede ser más grande o más pequeño de determinados tamaños, o para exponer. Y si es para exponer, también en función de eso tiene un tamaño distinto y tiene también un tipo de material distinto. Ahora bien, hay un tipo de poesía visual que tiene una versión sonora, que era una cosa que defendían los completos brasileños y que yo tardé muchos años en comprenderla y en practicarla. Ya hasta finales de los 70 no me di cuenta que la mayor parte de mis poemas visuales también se podían interpretar oralmente, eran poemas sonoros, ¿no? Pero naturalmente eso queda la duda de si se debería ver el poema al mismo tiempo que se interpreta o no, ¿no? Pero insisto, el problema es que no se puede mostrar de esta forma, hay que mostrarlo, digamos, persona por persona y claro, esto es imposible, ¿no?
Entonces, esta versión, esta parte de mi obra es la que menos se conoce, con la otra se conoce poquísimo, y no digamos esta, ¿no? Que ni siquiera el comisario ha decidido incluirme aquí como poeta sonoro en esta exposición, es demostración de que es muy poco conocida porque él es un experto. Entonces, voy a interpretar 2 o 3 poemas simplemente por que os hagáis una idea, y luego ya efectivamente, como dices tú, hablamos. Son muy breves, con lo cual no habrá problemas. De mi segundo libro, que se llama Este Protervo Zas, este es el comienzo del libro, es un libro que se reeditó en el 2005, mi único libro reeditado hasta el momento, esperemos que no sea el último, y dice así: Este protervo zas un va a, llegaremos, caída y, no, este protervo este, va, cómo, me pregunto, cómo, llegaremos, es posible, caída y, no, este protervo. Claro, es que es muy distinto, es muy diferente cómo suena y cómo se lee. Entonces, a la hora de presentar las exposiciones sobre estos asuntos, la tecnología es importante. Y no sé si querías ahora... Sí, estaba mirando el micrófono para levantarme porque me parece que debe tener una teclita aquí para encenderlo en algún momento, pero viene de mi ayuda. ¿Es aquí o...? Es una tecla que está hundida. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, no, es que una de las cosas que descubrí que estos poemas visuales ya tienen un componente performativo, es decir, no es igual efectivamente, como decía José María, leer un poema visualmente, porque muchos de los poemas visuales, por ejemplo, son muy repetitivos. Entonces, desde el punto de vista mental, uno ve la repetición y no la lee, uno la comprende. Es muy distinto. Pero en el mundo sonoro la continuidad es fundamental y entonces se debe hacer, pero también en la forma en que se hace, ¿no? Es decir, el tono, todo ese tipo de cosas entran, que es lo que se llama la tonalidad, la oralidad, etcétera y tal, que tienen una gran importancia porque en realidad, lo comentábamos esta tarde, la poesía visual se distingue, perdón, la poesía experimental en general y la poesía visual en particular se distingue, por ejemplo, del arte conceptual, que es un producto eminentemente norteamericano, aunque con una concesión en Cataluña, haciendo que la escritura deje de ser lo puramente abstracto y se materialice. Tome tonalidad, tome color, tome materialidad, tome presencia. Eso es típico de los países mediterráneos, de los países católicos, donde la oralidad sigue siendo muy importante incluso ahora. No en los países de Centro Europa o de Norteamérica, donde la tradición protestante, el tema de la introspección, etcétera, está muy presente. Pero bueno, entonces, por eso decía, me pongo de pie y utilizo este micrófono para esto. Voy a interpretar un poema que se llama Represión. Y dice así: ¡Represión! 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 Eso también es un poema visual y creo que lo he demostrado. En esta misma línea está otra serie de poemas en los cuales la especialización, la espacialización, la conversión espacial es la voluntad de significación fundamental. Este poema lo voy a utilizar el propio espacio como un intento de ejemplarizar cómo es esa escritura. Este poema es así. Deseo, 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 deseo. Fundamentalmente, bueno, para muestra para el botón, esta es la idea de este tipo. Estos son poemas de los años 60, final de los 60,
donde, en fin, parece ser que efectivamente fue mi década gloriosa, porque algunos, como José Antonio, consideran que yo soy un poeta de los 60. Lo que pasa es que solo tengo 64 años. ¿Cómo voy a ser solo un poema de los 60? Yo he hecho aproximadamente unos 3.000 poemas, de los cuales se conocen a lo mejor 100. Esto es así. Cuando tú decías el tema de las influencias y tal, bueno, es evidente que ahora mismo no se hace poesía experimental, porque incluso yo, naturalmente, pues ya he decidido que a lo mejor me voy a plantear hacerme un artista profesional, que es todo lo contrario a un artista experimental. El artista experimental, naturalmente, procura comer de otra cosa para que no le digan lo que tiene que hacer. Pero, bien, si esto no se conoce, es decir, si España, siguiendo una tradición que viene desde la destrucción de los judíos por los reyes católicos en adelante, persigue todo lo que sea cultura, todo lo que sea libros, todo lo que sea conocimiento, y a la gente que nacemos aquí nos desprecia, nos maltrata, nos olvida y tal, pues bueno, pues es que hablar de influencias o no influencias, seguramente tendrá más influencias de un norteamericano que de mí, lógicamente, o que viva al lado, porque no me conocen, no conocen nuestras cosas. Una exposición de este tipo y cualquier otra que sea son el comienzo para empezar a conocer esto. Esta es la clave. ¿Y cómo va a ser la exposición que estás comisariando en Artium en mayo? Porque quizá hay poca información. No, es un tema que no, yo no he hablado de él. Me acerco. Sí, Fernando está comisariando una exposición para Artium en Vitoria en mayo, con una serie de, bueno, en torno a la... Escrito está, se titula, que es un título muy potente. Escrito está, que alude al archivo, a la historia, a la memoria, y que versa sobre todos los asuntos, o algunos asuntos referidos sobre la publicación. O sea, yo ahí lo que he procurado me ha costado mucho, llevo como 10 años trabajando en esa exposición y sobre todo los 2 últimos años, hasta que he encontrado a alguien que quiere hacer una exposición que no es una exposición de pintura. El problema de la poesía, y en eso se incluye cualquier exposición que haya hecho, yo he hecho 8 o 10, colectivas y algunas personales, individuales. El problema es que automáticamente que tú dices exponer, consideran que estás haciendo pintura. Y esto es una exposición que no es una exposición de pintura. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con los libros en una exposición de este tipo? Aquí hay libros que están en las vitrinas y uno lo que ve es la portada. Ver una portada de un libro es, no sé cómo decir, es como coger a un niño hambriento y enseñarle el pan. Es una crueldad. Casi es mejor que no lo enseñen. No sirve para nada. ¿Cómo se supera eso? Pues no lo sé. O sea, yo me he inventado, les he propuesto una serie de historias que veremos si funcionan, pero está por ver. Por ejemplo, hemos cogido 50 publicaciones del periodo que tú me has citado, desde el año 63 hasta el año 84, que es el periodo que yo considero clave en todas estas manifestaciones, 50 publicaciones, que son tanto libros individuales como revistas, antologías, etcétera, etcétera, y se han digitalizado para que tú llegues allí y según en la sala en la que esté, cojas el ordenador y pidas en el sumario ver un determinado libro que está página a página y lo irás viendo. Eso tampoco es ver el libro, no nos engañemos, que en fin, se acerca más. Uno tiene una cierta idea. En otros casos estarán filmados, simplemente, porque son libros objetos, libros que las páginas están hechas de tal forma que no se podían, digamos, pasar página a página o no se pueden digitalizar. Pero eso es así, ¿no? Y luego yo planteo la exposición como una mezcla absolutamente atípica, claro, de documentos, es decir, páginas de periódicos, que se han ampliado para que la gente las pueda leer cómodamente, tarjetas, catálogos, fotografías, hojas publicadas, sueltas y tal, porque claro, se hacían muchas cosas, como se siguen haciendo ahora. Quiero decir que luego que se han perdido, porque ahora yo, por ejemplo, un día, hace como un año, cosas así, la Biblioteca Nacional hizo una exposición de poesía. Esa ya sí que fue terrible, esa fue una experiencia terrorífica ver aquella exposición, porque resulta que, por ejemplo, por no poner ejemplos de cabeza ajena, pusieron unos poemas míos que eran, bueno, una página de un libro abierta. Pero en vez de poner el libro original, que era del año 78, habían puesto un libro que editó la Diputación de Jaén en el año 2005. La Biblioteca Nacional tiene los originales de todos los libros publicados en España, se supone. Pero bueno, de todas formas, como no había ningún cartel, me llamó la atención, no había, y los carteles también están allí, escribí a la directora de la Biblioteca Nacional preguntándole qué pasaba con los archivos de la Biblioteca Nacional, que cómo estaban y tal, y me contestó la mujer, sin un empacho, que lo que referente a los libros estaba casi todo informatizado y controlado. Que del resto, es decir, tarjetas, catálogos, carteles y tal, no estaba informatizado absolutamente nada. Que estar es posible que estuviera, pero no se podría encontrar.
Esta es la historia de nuestra historia cultural. Es decir, es lo que la gente veía, lo que tal, y bueno, pues vale, pues no está. ¿Entiendes? Entonces, yo eso... ahora, también, lógicamente, he puesto obras originales. La exposición se llama, escrito está, La poesía experimental en España, 1963-1984, porque yo hablo de lo que realmente sucedió, no de lo que yo me imagino o lo que a mí me hubiera gustado que sucediera. Todo lo que está allí está documentado. En algunos casos solo lo puedo documentar yo. Es decir, pues yo tengo el original de un poeta que me lo dio en el año 72, soy yo el único testimonio de que existe ese poema y que está fechado con fecha anterior al 72. Porque, en fin, sobre eso también hay muchas dudas. Hay gente que tiene muy mala cabeza y fecha las cosas 10 años antes de hacerlas. Pero bueno, yo en todo caso lo digo, esto está fechado en tal fecha, punto. Por lo tanto, aquí está el original y tal. Y entonces hemos hecho también una cosa totalmente atípica y que no sé cómo va a salir, no sé si me van a crucificar o no, y es que he seleccionado yo, no quiero echar la culpa a nadie, 50 poemas de todo tipo, poemas textuales, poemas objeto, poemas visuales, poemas sonoros, etcétera, etcétera, que se hace una edición digital para exponerlos en tamaño adecuados a la exposición. Y ahí son obras de 40 y tantos autores, porque hay algún autor, por ejemplo, como Brosa, que me parece que hay 2 cosas, pero además 91 y tal. Eso forma una sala, toda una sala completa de las 8 salas que tendrá la exposición, con unos 850 metros cuadrados, y además está planteada, no, insisto, no como una exposición de pintura, sino como una exposición de poesía. Es decir, no se respetan las distancias, no se respetan las superposiciones, las obras están superpuestas, juntas, mezcladas, liadas, o sea, un auténtico contubernio. Bueno, es la única forma en que yo entiendo que eso se puede mostrar, porque así es como lo hacíamos, así es como lo mostrábamos, y naturalmente, insisto, también hay un grupo de artistas no españoles que o bien vivieron en España, como el caso de Alain Arias Misson, uno de los mayores piratas de la poesía que se ha existido, y otra gente como Julien Blin, que casi que alguien, el gobierno español, debía concederle la doble nacionalidad española, porque ha hecho casi tantas cosas en España como en Francia, y sobre todo nos ha ayudado tanto y ha tenido un espíritu tan entregado con nosotros que no tiene nombre, ¿no? Pero también hay otra gente, naturalmente, gente que sobre todo que está muerta, como Adriano Spátola o este tipo de gente. Si os parece, abrimos un turno de preguntas, porque luego Fernando quiere hacer una última intervención. ¿Hay alguna pregunta o os apetece intervenir en algún sentido? Yo no sé quién es usted, perdóneme, Fernando Millán. Seguramente le he leído en algún momento, pero yo es que de los nombres generalmente no me acuerdo. Lo que usted ha estado... ¿Qué cosa? Lo que a usted... Más bajo, ¿no? Es que tengo una voz potente. Que digo que lo que usted... Cuando ha estado representando esta poesía, me recordaba bastante a lo que es el haiku japonés. Sí, bueno, es que todas las poesías sintéticas se parecen. Ya, pues esa es mi pregunta. Sí, hay una tradición incluso a través de un poeta mexicano, Juan José Tablada, que era diplomático y tradujo muchos haikus japoneses. El haiku se conoció a principios del siglo en todo el término de habla española y tuvo mucha influencia en un principio. Y está claro que incluso los propios poetas concretos brasileños que inventaron la poesía concreta, que es la primera poesía visual, auténticamente visual, con conciencia de ser poesía visual, no de ser algo que ilustra o que completa lo escrito, eran evidentemente gente experta y muy conocedora del tema, ¿no? Porque efectivamente, yo de hecho en esta exposición, de los 3 poemas míos que hay, uno de ellos pertenece a un libro que se llama Haikus para los ojos. Entonces, efectivamente, una parte del poema es un haiku, no un haiku en sentido estrictamente clásico que lo haría un japonés, pero bueno, lo más próximo que yo he podido hacer, que realmente busca eso, ¿no? Ahora, por muy sintético que sea un poema discursivo, o sea, un poema basado en la cosa logocéntrica, en el discurso
del sujeto, verbo, predicado, nunca puede ser totalmente visual o nunca es absolutamente visual, porque hay que leerlo. O sea, la poesía visual pretende hacer algunas cosas que no haya prácticamente que leerlas, que solo el verlas, ya. Y eso le lleva a la máxima simplicidad, esa que decía de ese poema de represión, simplemente es la palabra represión, que está hecho con máquina de escribir, la máquina va machacando la palabra y la va comprimiendo hasta que desaparece. Ese es un mecanismo típico de progresión, de destrucción. Entonces, eso tiene que ver, insisto, porque aquí una de las cosas que es muy útil esta exposición, por ejemplo, es para demostrar que hay una línea, una herencia continuada de radicalismo, de vanguardia, de creatividad, que efectivamente en España empieza con Ramón. No hay ninguna duda. Otra cosa es que yo dudo que ya tengamos derecho a llamarle a Ramón experimental, porque Ramón tenía otro tipo de planteamiento. Él se consideraba un artista en el sentido más clásico de la palabra, que es lo que yo diferencio. Por ejemplo, a mí la gente que me pregunta, pero bueno, ¿cómo distinguir a un poeta experimental de otro no experimental? Muy fácil, es simplísimo. Ver si tiene estilo. Si sus poemas se parecen unos a otros, no es experimental. Es lógico, porque si uno produce mediante la experimentación incluye el azar, la utilización de nuevas tecnologías y tal, ¿cómo va a mantener ahí el estilo? El estilo es fundamentalmente repetición, y eso lo ha demostrado muy bien la estadística cuando se ha estudiado a los grandes novelistas y tal. Son fórmulas que se mantienen y tal, y lo que crea el estilo. Entonces nosotros ya, en tanto que ya hemos escapado del humanismo, ya no dependemos de que el estilo es la persona y tal. Es más, o sea, eso de la identidad ya, desde el punto de vista de la experiencia de uno, es una cosa muy dudosa que exista uno. Existe uno porque la ley dice que uno tiene que ser uno desde que muere, desde que nace hasta que muere. Pero soy yo la misma persona que tenía cuando tenía 9 años y venía caminando con mi madre desde el puente de Vallecas a ver a mi padre que trabajaba 7 días a la semana, 7, en el aparcamiento que está en la calle Infantas, aquí al lado, y que ahora es un aparcamiento de esos automáticos, y que él estaba allí sentado todo el día o haciendo cosas. Soy yo la misma persona que pasaba por la puerta de esta casa y veía aquí las grandes columnas. Me parecía una cosa, o sea, ¿cómo perderán? Yo calculaba cuánto tiempo y dinero habrán perdido en hacer esto para nada. Yo no tenía entonces un espíritu nada poético. Y yo no soy la misma persona. Es más, ya sabéis que cada 8 años nuestras células se cambian. O sea, que, fíjate, cada 7. Entonces, más a mi favor. ¿Alguna pregunta más? Yo es que ahora ya para terminar y para introducir otras materias, otras cuestiones, voy a hacer una cosa que ya hice con la Yolanda, cuando ella me invitó a ver y vino, hice una acción poética que se llamaba El poeta mendicante. Yo primero presenté la idea de que en todas las sociedades, esto no es solo la española, los poetas por definición, en tanto que somos los productores de lo primario, de lo más primitivo y tal, no se nos reconoce ninguna cualidad productiva. Es decir, piensa que lo que hacemos lo puede hacer cualquiera. En la práctica luego no es así, pero bueno, esto es una cosa, es como lo de la fotografía, que todo el mundo piensa que sabe hacer fotos. Lógicamente, eso que da lugar en sociedades ya más desarrolladas en las cuales todo se ha profesionalizado. Por ejemplo, los sacerdotes pues tienen un sueldo, los jueces tienen un sueldo, los reyes, o sea, los jefes de la tribu tienen un sueldo muy grande, claro, y así sucesivamente. Es decir, los chamanes pues ahora son médicos, o, en fin, o gurús y tal. Los políticos primitivos, o sea, los que engañaban a los otros y tal, ahora son políticos o trabajan en televisión, etcétera y tal. Todo está... El único que sigue sin profesionalizarse es el poeta. No hay forma. No sé, es que no sabemos, no podemos o no sé qué y tal, ¿no? Entonces yo dije que, bueno, pues que una de las formas alternativas a la profesionalización es la mendicancia. Quiero decir, uno va y pide dinero a la gente por lo que hace. Dice, estoy dispuesto a hacer tal cosa si usted me da dinero. O sea, o canto para que usted me eche dinero. Tal, ¿no? Entonces yo lo hice, ¿no? Y entonces yo intento repetirlo esta noche, a ver si funciona y tal, ¿no? Si ustedes me echan algún dinero en esta hucha, yo interpretaré un poema. Dependiendo de la cantidad de dinero que me eche, así será el poema de complicado y de largo, claro. Vamos a pedir todos igual. Entonces, por lo tanto, anímense, que además, en fin, traeré una hucha para que no me den billetes. Porque recuerdo que aquella noche que lo hice, una chica me dio un billete de 1000 pesetas que ya, bueno, tuve que ir al Banco de España a cambiarlo. Venga.
Sí, sí, pues si echáis varios, el poema será más grande. Venga. No, yo ya, con lo que ha echado, yo ya, la máquina se pone en marcha. Tranquila, Yo pensaba que tranquila. le ibas a romper. No, aún tiene que pasar muchas cosas. Aún tiene que pasar muchas cosas. Aún tiene que pasar muchas cosas. Bueno, como me habéis dado bastante dinero, voy a hacer un poema relativamente difícil. Bien, este es un poema del primer libro que se llama Textos y Antitextos. Es un poema muy visual, que es este poema que tenéis aquí. Para que lo veáis. Entonces yo os voy a hacer una interpretación oral. Dice así. ¡No! ¡Es! Fácil. Así. No. Es. Fácil. Fácil. No. No. Fácil. Fácil. O. Así. No. Es. O. Es. Así. Fácil. He aprovechado ya también que traía la hucha para mostraros mi último poema objeto. Y ahora os voy a proponer, si queréis, si a ti te parece bien, Y yo encantado. lo vamos a regalar. No sé mucho, obviamente no puedo darle más que uno. José María va a apuntar un número y entonces el que quiera participar dirá el número y el que número se llevará. Es un poema objeto simplemente por una cosa, porque mirad lo que pone aquí. Cerdo capitalista. Yo cuando en mi juventud empecé a leer a los marxistas y a los comunistas y tal, siempre me hacía mucha gracia que siempre acababan de los capitalistas, les llamaban cerdos capitalistas. Los cerdos capitalistas tal y cual. Que ahora es cuando ha tomado realmente forma la existencia de los cerdos capitalistas, sobre todo en Estados Unidos, que se han comido todo, se lo han quedado, igual que hace esta, que tú lo metes aquí y ya no. El problema es que, claro, a ver quién se atreve a romper el cerdo capitalista norteamericano, que por el momento no hay nadie capaz. Si vosotros, el que os toque, lo queréis romper, lo rompéis. Y si no, está firmado y seriado, que tienes una edición de 10 ejemplares, está firmado. Yo creo que vale más de lo que tiene dentro, pero naturalmente yo considero que la ley, por ejemplo, en España es una ley muy injusta que dice, por ejemplo, que las obras de arte no se pueden destruir. O sea, eso es como ser Dios. ¿Cómo que no se pueden destruir? Todo nace, todo crece, todo se muere, todo se crea, todo se transforma, en fin, bueno, bien. Entonces, si apuntes el número, por favor. Yo he apuntado un número. Ya has apuntado un número. A ver, que levante por favor la mano la gente que quiera participar en la subasta y entonces empezamos a decir el número. Por favor. Niña, tú. Entre 1 y 100, perdón. ¡Hala! Entre 1 y 100. ¡Qué barbaridad! 50, a mí me da igual. Es mucho, claro. Es más corto. Entre 1 y 20, por ejemplo. 1 y 20, vale. Ha puesto un 20. ¿El qué? ¿El número? El uno, por un palito. Somos 50. 50, de acuerdo. Voy a cambiar el número que me estáis liando. 1,50. 1,50. 1,50, venga. Empezamos, tú. Nada. No, esperad. Pero vamos por orden. Tú. Nada. Nada. Hay que seguir. Sí, venga. Empieza por una curva. Por curva. No, venga, es igual. Esto es al azar. 50. Uy, caliente. Uy, casi. No. Sí. ¿Perdón? A esta señorita. 26. Ya ves, te das cuenta por equivocar. Un poema objeto para ti. El primer ejemplar. No, solo monedas.
Pues eso tú eres la dueña. Bueno, ya para acabar, ayúdame, por favor. Sí. Oye, lo de las palabras esas para comer, ¿las llevaste al horno? ¿Qué pasó? ¿O qué? ¿Cómo fue que las tenías? Es muy bonita, la verdad. Ah, compraste un bizcocho y lo cortaste, ¿no? En estos días, la exposición, el día que vino la exposición, estaba aquí, vino la viuda de Felipe II, el viuda de su hijo. Y yo quedé muy impresionado porque el hijo tiene exactamente los mismos ojos, la misma cabeza que el padre. Es una cosa terrorífica. Claro, es un hombre que murió hace ya 25 años. Que, y también coincide que yo había estado últimamente trabajando, revisando fotos, su correspondencia y tal, ¿no? Y entonces Felipe siempre era un hombre que trabajaba mucho con, o sea, una de sus bases era la palabra a palabra. Es decir, él tiene muchos poemas que empiezan, que es trabajar la palabra. O sea, incluso uno de sus libros que yo le publiqué en el año 81 que se llama La palabra islas. Es la palabra islas, no las islas. Él hace una geografía basada en el tema de las palabras, de las islas, escribe con mapas, hace una serie de historias, ¿no? Y entonces, en fin, le recordaba y entonces decidí hacer esto. Y es que yo, de las cosas que he dicho hoy aquí, bueno, tengo que reconocer que muchas de ellas, muchas de las palabras que he dicho me las tengo que comer. Esto va de suyo. Quiero decir, si uno dice lo que piensa, te lo tienes que comer, porque la sociedad luego es muy dura. Quiero decir, aquí es lo de los juicios estos como los vemos. Aquí lo que importa es la apariencia. Aquí no importa que un señor haya sido ministro del ejército y la gente y haya contratado unos aviones que se caían solos y que la gente se haya matado, que luego las hayan metido en ataúdes a cachos y que da igual, él sigue de diputado, etcétera y tal, porque como ningún tribunal ha dicho nada, la apariencia es suficiente. Es decir, esto es las sociedades súper avanzadas y posmodernas. Esto es a lo que vamos. Y entonces yo, como a pesar de todo sigo perteneciendo a esa sociedad oral y tal, sigo teniendo ese contacto y tal, he decidido, para que nadie se llame a engaño, que yo me como mis propias palabras. Y lo voy a hacer aquí ahora mismo. Me las como. Pero como hemos escrito colectivo, como decía, invito a todo el que quiera comer. Es más, les digo además en francés, dice, voulez-vous manger avec moi ce soir? Pues sí. ¡Qué duro! Oye, el pan duro es el pan de los pobres. Oye, pero Es como lo que prefieres a la poesía. La poesía llega o no llega. ¿Qué se puede comer? ¿Cuál es aquella joven que está mucho? ¿No quieres? Pues tú la última. bueno. Bueno, la parte es que la más. No. Gracias, Fernando. Fíjate tú, yo he conseguido no solo comer mis propias palabras, sino que las comer. Es un acto. Bien. Va muy rico. Hombre, es cierto que hasta tierno está más rico. Pero bueno, no sé qué hora es, pero me temo que ya hemos sobrepasado con mucho el tiempo y en todo caso, muchas gracias al Instituto, muchas gracias al Sarmiento, muchas gracias a vosotros que habéis venido aquí y, en fin, todo lo que se haga está bien hecho y merece la pena. En todo caso, yo lo único que puedo deciros que ahora que tengo 64 años, me arrepiento de muchas cosas que he hecho en la vida y me he comido muchas veces mis palabras, pero no me arrepiento de haber estado en donde creía que debía estar. Esto merece la pena. Gracias.
Dime. Yo me crié en Vallecas.